Buenas noches. Vamos a ir esperando que se conecten, que yo pueda ver que están conectados. Buenas noches a los que se están sumando. Espero que hayan tenido un lindo domingo, un lindo día, que lo hayan pasado en familia. Bendiciones. Dios los bendiga. Gracias por estar conectándose esta noche. Todavía no puedo ver bien quiénes están conectados. Veo ahí a Humberto, a Paulina. Sí, bienvenidos, Dios los bendiga. A la familia de Oscar ahí en Buenos Aires que siempre están escuchando. Esther, bendiciones, gracias por conectarse, por estar presente. Silvana, Dios te bendiga. Que tengan, que hayan tenido un lindo día. Gracias por estar acá otra vez acompañándome y ahí para compartir juntos la palabra de Dios, que creo que de eso se trata. Gracias también por apartar un tiempito ahí para conectarse, para escuchar la palabra, hacerse un tiempo. Antes nos hacíamos un tiempo y nos congregábamos 2 horas y estábamos encerrados ahí, parece ser obligados a escuchar la palabra, y ahora es como que por ahí estamos distraídos con un montón de cosas y no podemos a veces apartar ni media hora para escuchar la palabra de Dios. Un saludo ahí para mi hija Itra, que siempre me está ahí escuchando. Un besito para Itra. Mario, Juan, bienvenidos, Dios los bendiga, gracias por conectarse. Avisar que estamos saliendo además por las radios 93.3, Radio Victoria, 92.1 FM Futuro, las 2 radios de Las Breñas, 97.9 Radio Vida de San Bernardo, 96.7 Radio Amistad de Corzuela y 89.3 Radio 3 de Corzuela. La palabra que te quiero compartir hoy está en Jeremías, capítulo 55, los versículos del 1 al 6, pero me voy a centrar más en el versículo 4. Pero vamos a leer estos primeros versículos, capítulo 18, capítulo 18, versículos 1 al 6. Si tenés tu Biblia ahí al lado, me gustaría que tengas la Biblia ahí, como siempre, como cada vez que nos conectamos, nos reunimos así en esta manera, que tengas la Biblia ahí, la virome para marcar, para resaltar eso que te llama la atención, para escribir, para anotar. Jeremías capítulo 18, leemos los primeros versículos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pero me quiero centrar hoy en el versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. En este capítulo, el profeta Jeremías visita la casa del alfarero a pedido de Dios, y ahí aprende una gran lección. Ahí Dios le habla a Jeremías acerca del pueblo de Israel, y Jeremías aprende una gran lección ahí, mientras veía al alfarero trabajar el barro sobre la rueda. Y hoy quiero hablarte específicamente del barro deshecho, del barro que se echa a perder en las manos del alfarero. Y dicen los teólogos que la palabra hebrea para echado a perder es podrirse. Así que literalmente el barro con el que el alfarero estaba trabajando para hacer esa vasija se echó a perder, se pudrió.
en las manos del alfarero, dejó de satisfacer las intenciones del alfarero. Esto es, el barro no fue lo suficientemente excelente para llegar a ser la vasija que el alfarero tenía pensada hacer desde un principio. Y yo quiero hablarte hoy, esta noche, de ese barro que se echa a perder en las manos del alfarero, de ese barro que sufre una crisis. Si bien en este pasaje Dios estaba hablando a Jeremías acerca del pueblo de Israel, yo quiero trasladar todo eso a nosotros y hablar específicamente de las crisis que sufrimos durante el proceso de formación, durante ese proceso donde Dios nos moldea, nos forma para llegar a ser la vasija que Él quiere que seamos. ¿Y qué es la crisis? Según el diccionario, crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Un cambio negativo, dice el diccionario, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Los sinónimos para crisis son adversidad, ruptura, problema y desorden. Quizás hoy te sientas identificado con alguna de esas palabras. Quizás estás viviendo alguna situación que encierra alguna de esas palabritas: cambio negativo, situación complicada, situación difícil, situación inestable, problema, desorden, ruptura, adversidad. Bueno, estás pasando una crisis. Y yo quiero centrarme en el versículo 4. Volvamos al versículo 4 y leamos juntos. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Quiero que prestes atención a los detalles y voy a hacer estas preguntas. ¿Quién estaba haciendo la vasija? ¿Y en manos de quién se echó a perder la vasija? La vasija estaba siendo hecha, estaba siendo formada, estaba siendo moldeada por el alfarero. Y el barro se echó a perder en manos de quién? Del alfarero. El versículo 6 dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así que en este relato el alfarero, Dios, está representado en ese alfarero y el barro era el pueblo de Israel. Trasladándolo a nosotros en este relato, el alfarero es Dios mismo, moldeando y trabajando nuestras vidas, y el barro somos nosotros en sus manos. Fíjate que la vasija se encontraba en las manos del alfarero, la vasija, el barro que el alfarero estaba trabajando estaba en sus manos y se echó a perder en sus manos. Y acá hay algo que hay que destacar: la importancia de estar en las manos correctas cuando nos echamos a perder en medio de las crisis. Porque si estás en las manos de Dios, cuando estás pasando la crisis, cuando estás pasando esa adversidad que te echa a perder, podés ser restaurado, podés ser moldeado, podés ser transformado, podés ser hecho nuevo. Si estás en las manos correctas, si estás en las manos de Dios. Pero si la crisis la estás atravesando lejos de Dios, fuera de su cobertura, fuera de sus manos, es muy difícil que te vuelvas a levantar, es muy difícil que vuelvas a ser reconstruido. Te vas a quedar entre los escombros. Dijimos que Dios es este alfarero que nos moldea y nosotros somos el barro.
El alfarero ahí en este relato parecía que venía armando bien la vasija venía satisfaciendo las intenciones del alfarero, venía siendo moldeada y formada como el alfarero quería, pero de repente hubo algo, sucedió algo, sufrió una crisis y el barro se echó a perder en sus manos. Quizás esa sea tu situación hoy. Todo este tiempo viniste pasando procesos de formación, procesos dolorosos, procesos que te costaron lágrimas, que te costaron esfuerzos, procesos que parecías que venías saliendo victorioso, parecías que iba tomando la forma que el alfarero quería darte, que Dios mismo quería darte. Pero de repente estás viviendo otra crisis que te está echando a perder, que está sacando lo más oscuro de vos. Quizás hay un pecado viejo, continuo, recurrente en tu vida y todo este tiempo parecía que venías sorteando ese obstáculo y venías saliendo victorioso, pero de repente, cuando los pasos parecían ser seguros, volviste a resbalar, volviste a caer. Crisis. Y estás viviendo esa situación que te confronta, esa situación que te hace ver una sola cosa. Estamos viviendo esas situaciones que nos hacen ver una sola cosa. No somos más que un barro deshecho en las manos de Dios. El pastor Danilo Montero en su libro El abrazo del Padre escribe: antes de poder ver lugares más altos en nuestra experiencia espiritual, debemos atravesar el estrecho puente de la confrontación. Antes de ver lugares más altos en nuestra experiencia espiritual, debemos atravesar el estrecho puente de la confrontación. Y muchas veces en este proceso de formación, cuando Dios nos va moldeando, vamos a atravesar crisis que nos confrontan y nos ponen cara a cara con nuestras bajezas, con nuestras pudredumbres, con nuestras miserias, situaciones que hacen salir lo peor de vos pareciera, situaciones que te confrontan con vos mismo, con tus miserias, con tus fracasos. El estrecho puente de la confrontación. Y es que la confrontación en la vida con nuestras miserias, con nuestros fracasos, con lo peor de nosotros son necesarias porque dejan nuestro corazón expuesto ante la presencia de Dios. Deja nuestro corazón expuesto así tal como es, sin hipocresías. Quedamos totalmente desnudos delante de su presencia. Esto es lo que soy, Dios, esta es mi bajeza, esto es lo peor de mí, esta crisis sacó lo peor de mí y acá estoy expuesto ante tu presencia. Y el corazón expuesto delante de la presencia de Dios solo tiene dos opciones. La opción de decir, bueno, no, sigo como estoy y endurecerse más, o la opción de romperse por completo y dejarse moldear por Dios, dejarse transformar por Dios. Las crisis, estas situaciones que nos confrontan con lo peor de nuestras vidas, que hacen salir lo peor de nosotros, tienen el objetivo de romper las áreas más oscuras de nuestras vidas, todas esas partes que no tienen que ver con la persona de Jesús, romperlas por completo y hacernos nuevos. Y Dios transformarnos, hacernos nuevos. Teníamos dos opciones ante estas situaciones. ¿Cuáles eran las opciones? ¿Cuál va a ser tu opción? ¿Te vas a endurecer más? ¿Vas a seguir estando en el mismo estado en el que estás? ¿O vas a ablandarte y te vas a romper por completo delante de su presencia para que Él te transforme, para que Él te moldee? Volvamos al versículo 4, dice: y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano. Punto y coma.
y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, punto y coma, y volvió. Me encanta ver los detalles en los versículos. Yo creo que hasta los signos de puntuación tienen algo para decirnos. Si prestas atención, la mayoría de mis prédicas están basadas ahí en palabras de algún versículo o en las puntuaciones. Las puntuaciones nos dicen mucho. Y quienes conocen los signos de puntuación ahí en lengua, en literatura, saben que un punto y coma simboliza una pausa. Un pequeño espacio de tiempo, hay una pausa antes de continuar con el relato. Acá el versículo dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, punto y coma, pausa. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Este punto y coma, esta pausa, simboliza algo. No solo es un pequeño espacio de tiempo en el relato, simboliza algo. Un pequeño espacio de tiempo, una pausa antes de que el alfarero vuelva a trabajar con la vasija para hacer otra, según a él le parece mejor hacerla. Y es que cuando sufrimos las crisis, cuando sufrimos las confrontaciones, esas confrontaciones en nuestras vidas, pareciera que el tiempo se detiene. Yo no sé si te pasó. No sabemos qué es lo que sigue. No sabemos si vamos a salir de esas crisis, si vamos a salir de esas situaciones. No sabemos a veces cómo reaccionar ante esas situaciones. Parece que la vida se detiene, parece que la crisis, esa situación negativa, esa situación que estás viviendo, depresión, te deja en pausa. Desde nuestra perspectiva parece que el tiempo se detiene y no sabemos qué continúa. Y si miramos a veces a Dios, pareciera que está en silencio, tenemos ese silencio del cielo y no sabemos qué es lo que Dios quiere hablarnos en esas situaciones, qué es lo que Dios quiere transformar en nosotros, qué es lo que Dios quiere desarmar por completo en nosotros. Pareciera que el alfarero se queda en silencio ahí por un breve espacio de tiempo. Y es que para que el alfarero continúe trabajando con la vasija, en ese breve espacio de tiempo, simboliza una condición. Y esa condición es tu decisión. Decíamos que en este pasaje Dios le habla a Jeremías acerca del pueblo de Israel, de la situación en la que se encontraba Israel. Israel se había echado a perder en las manos del alfarero, en las manos de Dios, se había echado a perder. Y ese punto y coma simbolizaba una condición para Israel, para que Dios vuelva a trabajar con Israel. Vamos a leer los versículos 8 y el versículo 10. Fíjate el versículo 8. Dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y el versículo 10 dice, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Había una condición para Israel, el arrepentimiento y oír la voz de Dios para que Dios siga trabajando con Israel y haga la vasija como él tenía pensado hacerla, mejor todavía. Este punto y coma, esta pausa, no solo es una pausa, simboliza una condición. Así que no solo estás siendo confrontado por tus bajezas ante las crisis, no solo estás siendo confrontado por tus bajezas, por tus miserias, no solo estamos siendo confrontados por nuestras pudredumbres, sino que además estamos siendo confrontados por el Espíritu Santo para cambiar, para ser transformados. Y de nosotros depende que el alfarero continúe trabajando con la vasija. Nuestra respuesta va a ser decirle sí a Dios, sí a su llamado, sí a su voluntad, seguir confiando en sus manos formadoras, seguir confiando en Dios y ser transformados conforme a su imagen, conforme a la imagen de su Hijo. O decirle no
y desistir totalmente de Dios, de su llamado, de su propósito y quedarnos como estamos entre los escombros. Yo no creo que alguien quiera quedarse entre los escombros, que alguien quiera quedarse entre las ruinas ahí desesperanzado, siempre igual. Creo que todos queremos cambiar, que hay algo de nosotros que necesita ser transformado, que necesita ser cambiado. Y por eso las crisis esas que sacan lo peor de nosotros. A veces hasta cosas que decíamos, esto no sabía que tenía, yo no sabía que era así, no sabía que podía responder así ante esta situación. Estaban ahí en lo profundo del corazón, pero la crisis lo sacó a la luz y te confrontó ahí. El Espíritu Santo te confronta ante determinadas situaciones. Si tu respuesta es decirle sí a Dios, decirle sí a esa confrontación del Espíritu Santo, sí, tengo esto, estoy mal en esta parte de mi vida, reacciono de formas que no tengo que reaccionar, digo cosas que no tengo que decir, hay partes oscuras en mi corazón que necesitan ser transformadas, que necesitan ser quebradas para que cada vez me parezca más a la imagen de Jesús, para que cada vez Jesús crezca más en mi vida. Si tu respuesta es sí, a Dios y a su forma de moldearte, hay una esperanza. Dios no deja la vasija sin terminar. Dios no deja la vasija sin terminar. Yo lo que veo acá es una vasija defectuosa, un barro deshecho, pero un alfarero que se niega a dejarla como está. Y volvió, dice el versículo. Tras la pausa, Él vuelve. Tras la pausa de tu vida, tras esa pausa en esa crisis que estás viviendo, en las manos formadoras de Dios, porque estás bajo su cobertura, porque estás bajo su cuidado, y estar en las manos formadoras de Dios, estar en las manos de Dios no solo significa protección, también significa formación y transformación. Y si estás en las manos formadoras de Dios, nunca vas a quedar igual, vas a ser transformado, vas a ser renovado conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él no deja la vasija sin terminar. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Él va a perfeccionar el trabajo que empezó en tu vida. Él no va a dejarte deshecho. Él no va a dejarte sin terminar. Si tu respuesta es decirle sí, yo quiero obedecerte, yo quiero seguirte, yo quiero ser transformado. Cabe destacar que en este pasaje quien estaba relatando lo que estaba viendo ahí era Jeremías. ¿Y qué veía Jeremías? Jeremías no veía más que una vasija rota, que un barro deshecho en las manos del alfarero. Esa era la perspectiva de Jeremías. Esa es la perspectiva de los hombres. Muchas veces quienes te rodean, quienes te ven, solo ven tus bajezas, solo ven tus pudredumbres, solo ven tus miserias, tus escombros. Esa persona no sirve, esa persona jamás va a llegar a nada. Mira lo sucia que está, siempre cae en lo mismo, siempre viviendo la misma crisis, siempre llevando por ahí el olor de la misma podredumbre, viviendo en las miserias. Quienes te ven de afuera solo ven las crisis, solo ven el fracaso. Solo ven los escombros, la podredumbre, la miseria. Todo lo malo que hay en vos, los que están afuera siempre lo ven. Pero Dios no. Dios mira más allá. Dios ve más allá de tus bajezas. Dios ve más allá del barro deshecho. Dios no solo ve la vasija terminada, Dios ve la vasija cumpliendo su propósito. Dios no solo te ve terminado por completo, Dios te ve cumpliendo su propósito, y pases por la crisis que pases por la situación que pases, por esa situación formadora.
Vete como Dios te ve, mírate como Dios te ve. Dios te ve como la vasija terminada que está cumpliendo su propósito. Mientras el alfarero esté con el barro en la mano, mientras te encuentres en las manos del alfarero y el alfarero se encuentre trabajando sobre la rueda del barro, la obra no está terminada. Paciencia, lo que Dios prometió para tu vida, Él lo va a cumplir. El propósito que Dios puso en tu corazón, el diseño de Dios en tu vida, se va a cumplir si te abrazas a Dios, a su voluntad y permitís que Él te moldee con sus manos formadoras. Paciencia. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que estuvieron al límite, que sufrieron esa crisis, pareciera que estuvieron en esa olla a presión, en donde tenían que decidir si decirle sí a Dios y a su voluntad o desistir totalmente de Dios, desistir del llamado de Dios y quedarse entre los escombros. José es un gran ejemplo. Hablábamos esos domingos atrás de José. José podría, que fue vendido como esclavo, él podría haberse visto como esclavo, sin embargo, haberse visto como esclavo y actuado como esclavo, sin embargo, él se vio como mayordomo y se vio quizás también como el segundo de Faraón. Él se vio más allá, él había tenido un sueño, él tenía ese sueño en su corazón, él no se vio esclavo, él actuó como mayordomo. Las circunstancias no lo condicionaron. Él puso su confianza en lo que Dios había puesto en su corazón. Y eso lo llevó a lugares altos. Jonás en el vientre del pez tenía la opción de decirle no a Dios y morir ahí, perecer ahí, o decirle sí a Dios y vivir. Le dijo sí a Dios, le dijo cumpliré mis votos. Y eso no solo salvó su vida, salvó a una ciudad. Dios tuvo misericordia de Nínive. Job tenía la opción de, su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Otras versiones dice, bendice a Dios y muérete, pero era irónico. Job tenía la opción de renegar de Dios y morir ahí en la situación en la que estaba, en la miseria en la que estaba. Sin embargo, él decidió seguir creyendo en su Redentor. Job capítulo 19 versículos 25 al 27 dice, Job decía, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job decidió confiar y creer en que Dios lo iba a levantar. ¿Sabes cómo terminó la historia de Job? Dios quitó la aflicción de la vida de él. Y dice la Biblia que bendijo su postrer estado más que el primero. ¿Cuál va a ser tu decisión en este proceso de formación? Yo oro para que tu decisión sea sí, decirle sí a Dios. Y no desistir de lo que Dios quiere hacer con tu vida, no desistir de Dios mismo, de sus manos formadoras. Paciencia. En este proceso de formación necesitamos tener paciencia y la sensibilidad espiritual para saber qué es lo que Dios está trabajando en nosotros. Para decirle sí, continúa trabajando, necesito que rompas estas áreas de mi vida porque necesito ser transformado para reflejarte más claramente en todo lo que vivo, en todo lo que hago, en todo lo que digo. Rompe esas áreas de mi vida que no te agradan. Exponeme a crisis que sacan a la luz esas áreas de mi vida que aún yo ni sé que tengo, porque necesito ser transformado. Lo bueno que en este proceso de formación no solo estamos dentro cubiertos por las manos formadoras de Dios, bajo las manos formadoras de Dios, sino que además contamos con Jesucristo y su sangre. Dicen allí en el trabajo de los alfareros, cuando los alfareros trabajaban el barro,
y cuando reparaban las vasijas rotas, muchas veces el barro viejo no se hacía al barro nuevo. Entonces lo que el alfarero tenía que hacer era salir a la ciudad y buscar una especie de viborita, una especie de sanguijuela, que él la machacaba, el alfarero machacaba esa sanguijuela y extraía la sangre de ella. Y con esa sangrecita él podía pegar el barro viejo con el barro nuevo. Bueno, Cristo fue machacado por nosotros, fue molido por nuestros pecados. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue machacado, Él derramó su sangre por nosotros, pero ya no para unir el barro viejo con el barro nuevo en nuestras vidas, sino para hacernos nuevos, para transformarnos conforme a su imagen. Cristo y la sangre de Cristo es el elemento fundamental en este proceso de formación y de transformación y de renuevo. Es Cristo y su sacrificio en la cruz lo que nos permite decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo y su sacrificio en la cruz lo que nos permite creer que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te estoy dando promesas para hacerte ver, para hacerte entender que este proceso de formación, que en este proceso de formación podemos salir adelante, podemos salir victoriosos, podemos ser transformados, podemos crecer conforme a la imagen de Cristo. En Cristo y su sacrificio en la cruz podemos declarar que para el que cree todo es posible. Es por Cristo y su sacrificio en la cruz que tenemos nueva vida, y fue Cristo quien juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús. Antes, sin Cristo, lejos de Dios, no teníamos esperanzas, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, pasamos de muerte a vida, de pecado a salvación, de una vasija rota a una vasija nueva, de un barro deshecho a un barro con propósito. Ante la crisis que estás viviendo, ante la situación que estás viviendo, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Endurecerte más y quedarte como estás, entre los escombros, entre las ruinas, sin esperanzas? ¿O ablandarte por completo y dejarte que Dios te rompa esas áreas de la vida que necesitan romperse para que Él te haga nuevo? Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. La situación que estás viviendo, la situación que te confronta con las peores partes de tu vida, puede ser para gloria y honra del nombre de Dios. Puede ser para transformarte conforme a su imagen y para no dejarte como estás. La decisión es tuya. Ese punto y coma, esa pausa, esa decisión es tuya, y el alfarero va a volver a trabajar con tu vida. Vamos a orar esta noche. Gracias a todos los que se estuvieron conectados, que estuvieron ahí hasta el último escuchando. Gracias. Oramos por ustedes. Ahí Oscar dice: solo somos barros en las manos de Dios. Así es, solo somos barro en sus manos. Un barro hecho en las manos del alfarero que llega a ser transformado conforme a su imagen. Y no te olvides nunca, Dios ve la vasija terminada y cumpliendo su propósito. Lo del medio es solo un proceso, es solo formación. Son pedazos de nuestras vidas que son transformados y formados conforme a su imagen. Son etapas que se pasan de victoria en victoria, de gloria en gloria.
Oramos. Señor, te damos gracias porque en esta noche podemos compartir tu palabra junto con mis hermanos, junto con aquellos que están escuchando. Gracias, Dios, porque podemos ver que necesitamos de tus manos formadoras, que necesitamos de estar en las ruedas ahí del alfarero, de la formación para llegar a ser conforme a tu imagen. Moldea nuestras vidas. Ponemos nuestras vidas a tu disposición. Todas las crisis que vamos a pasar, que nos van a confrontar, Señor, con las partes más bajas, más oscuras de nuestra persona, de nuestro ser. Ponemos en tus manos. Nos sumergimos en tu voluntad, nos rendimos a tu voluntad. Queremos ser transformados, Señor, por tus manos. Queremos cambiar, queremos mejorar. Y para eso necesitamos de tu luz que llega a los lugares más oscuros, más escondidos de nuestras vidas. Para sacarlos a la luz, para hacerlos notar y transformarlos. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Sin esa misericordia, sin esa gracia, no seríamos nada, no llegaríamos a nada. Gracias por tu misericordia, porque se renueva cada mañana en nuestras vidas. Y fortalecenos, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos guíe para ser cada día más como tú. En el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno, Señor, cada una de las personas que está escuchando este mensaje, sea en la radio o en el video en vivo, los que van a escucharlo en diferido. Te pido, Señor, especialmente por cada una de esas personas, por sus corazones, por la situación que están viviendo. En el nombre de Jesús, que tu nombre, Señor, sea glorificado en cada una de sus vidas. Te pido por esas áreas de sus vidas que se están rompiendo, que están saliendo a la luz delante de tu presencia. Señor, que tu Espíritu Santo los fortalezca y los ayude a decir sí a tu voluntad, sí a tu propósito, sí a tu palabra y ser moldeados conforme a tu imagen. Yo sé, Señor, que así como viene la confrontación, el Espíritu Santo nos alienta y nos dice sí podés salir porque todo lo podés en Cristo que te fortalece. Pido una fortaleza especial para cada una de las vidas, Señor, de las personas que están escuchando este mensaje. Te pedimos especialmente por Micaela Aguirre, su familia, que hoy, Señor, murió esa nenita de 6 años. Ella ya está en tu presencia, Señor. Confiamos en esa palabra que dice que el reino de los cielos es de los niños. Pero yo te pido por esta familia, poner paz en sus corazones, el consuelo, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Tu voluntad, Señor, a veces no se entiende, pero gracias por tu Espíritu Santo que trae consuelo a nuestros corazones y la fortaleza de saber que si te somos fieles algún día nos volveremos a encontrar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte. Gracias por quedarte hasta el último. Gracias por orar juntos. Deja tu comentario si querés. Nos gusta leerlos. Si tenés algún pedido de oración, también podés dejarlo ahí. Oramos por tu vida. Oramos por la situación que estás viviendo en el nombre de Jesús. Y nos volvemos a encontrar el miércoles. Otra vez, si Dios quiere, 20-30 horas y fin de semana otra vez, 20-30 horas. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la semana esta que empieza sea una semana de bendición para tu vida, en donde Dios te guíe, te consuele, te forme, te transforme y sobre todo te fortalezca. En el nombre de Jesús. Te bendigo. Amén. Buenas noches.